¿Listos? Listo. Bien. Entonces, digamos, por ahora, estos son los planitos que vamos a trabajar. Ojo, esto es lo que tiene que ver con planos respecto ¿de qué? Elementos que son en concreto reforzados, pero nosotros tenemos también muchísimo de estructura metálica. Más adelantico, cuando ya estemos como más avanzaditos, yo les voy a mostrar también la cuestión de planos con estructura metálica, donde tenemos que saber o entender qué tipos de soldaduras, qué tipos de uniones tienen esas estructuras metálicas, ¿sí? Que nosotros ahora sí, en Colombia sí ya está ahorita más adecuado la construcción con estructura metálica, de pronto antes no tanto, pero por fuera del país eso sí es pura estructura metálica en todo lado. Entonces es importante aprenderlo y ya muchas obras que son muy comunes precisamente las tienen, como los típicos coliseos, ¿sí? Eh, Coliseos cubiertos para zonas deportivas, los centros de integración ciudadana y etcétera. O sea, ya hay muchísima obra con estructura metálica, entonces hay que aprender a trabajar eso. Pero pues por ahora, mientras en la parte que estamos iniciando, con esto pues ya tenemos como para irnos metiendo en materia. ¿Listo? En los planos estructurales siempre deben ir, ojalá, todas las identificaciones de especificaciones, como cuáles, qué tipo de concreto, qué tipo de acero, es decir, las resistencias que deben tener, los aceros de qué, también qué resistencias en general, que si son traslapos que mínimo sean de tantos o cuadros de ganchos, en fin, esos se supone que el mismo plano estructural debe botar esa información. Entonces, de entrada uno tiene que aprender es a analizar si en los planos está todo lo que nosotros necesitamos. ¿Listo? Y pues digamos que ahí, en esta parte, pues prácticamente ya estaríamos ahora sí, como bien dice, terminando ese bagaje inicial de por qué es que nosotros construimos de forma sismo resistente y que hay que tener en cuenta
absolutamente para cualquier tipo de obra, obligatoriamente tiene que tener condiciones de sismoresistencia. Vamos ahora sí, después de que ustedes ya han mirado y han trabajado un poco la parte de lo de las juntas, pues vamos a hacer como ese redondeo también de esa parte, porque pues esos son temas como que pues toca como profundizarlos un poquito más, no solamente por cultura general saber de que existen, sino de verdad entender qué es lo que ocurre allí con eso. ¿Ya sé la diapositiva de las juntas? Sí, señor. Sí, ahí se ve. Listo. Pues ahí, bueno, ya que están ahí, el que quiera, inicia ahí leyendo uno de esos párrafos y vamos mirando qué es lo que es y pasa el otro, así. La junta es un elemento que permite los movimientos relativos entre dos partes de una estructura o entre las estructuras y las otras con las cuales trabaja. También se define como juntas que se dejen entre los elementos constructivos para permitir los movimientos de dilatación y contracción producidos por los efectos térmicos. Las estructuras necesitan flexibilidad para soportar ciertos movimientos que pueden ocasionar fallas dentro de las mismas. Para darles esta condición de flexibilidad es necesario utilizar lo que en construcción civil conocemos como juntas. Correcto. Entonces, en general, ¿qué es lo que pasa? Siempre las juntas van a ser porque se van a presentar movimientos del tipo que sea, ya sea por movimientos sísmicos, por cuestiones de carga, por simplemente cambios de temperatura, ¿sí? Siempre van a presentar eso. De hecho, que por eso mismo, en la asignatura de la línea de estructuras en resistencia de materiales, uno aprende de entrada qué es esas ecuaciones de compatibilidad entre varios elementos, de que si uno se alarga y pertenece como al mismo sistema, el otro se acorta y así sucesivamente. ¿Qué es lo que pasa? Pues que si no tienen un espacio precisamente para generar o para que admita esos movimientos de lo que sea de la estructura o incluso de cualquier material que pertenezca a la edificación o a la obra civil, pues va a chocar contra algo. Y pues si choca, ya va a empezar a generar problemas. Entonces, nosotros lo que no debemos permitir precisamente es que se formen esos encuentros de fuerzas allí. Entonces, para eso precisamente son las juntas. ¿Qué es lo que pasa? Que todos esos esfuerzos, pues en algún momento, de pronto por tracción, por compresión, torsión, flexión, cortante, ¿sí? Y ojo, que precisamente todos ellos pueden presentarse en diferentes sentidos, siendo los mismos tipos de esfuerzos, ¿no? Ejemplos típicos, bueno, una separación y en algunos casos se rellena con ciertos elementos, en otros solamente de pronto se tapan o incluso esas dos condiciones, que se rellene con algún aditivo o algún elemento, algún material específico y adicionalmente requiere de un sellante o una especie de cubierta para esa zona, ¿sí? Típicas en los puentes, entrando a cualquier puente y saliendo de cualquier puente, mínimo hay juntas, siempre. Ahí en esa construcción, en ese pavimento rígido que hicieron de la universidad para abajo, también me pude dar cuenta también cómo hacían las juntas precisamente. Sí, Luego las llenaban de... y hay diferentes formas de hacerlas, ¿no? Porque, por ejemplo, en algunos casos la junta se puede generar solamente, digamos, fundiendo, en el caso del concreto específico, hasta cierto punto y después completando la fundición. Es decir, que ya se sabe que va a haber una separación entre lo que ya habíamos fundido y lo que continuamos fundiendo. Eso por un lado, o se funde completo y se generan ciertos cortes
con elementos tipo disco, tipo sierra, obviamente que resistan los cortes en el concreto. En la cuestión de las vías, normalmente siempre se rellenan con algún tipo de aditivo, ¿sí? Más o menos de materiales plásticos, típicas, lo que son ciertas resinas que le generan como cierta flexibilidad a esa parte. Es decir, que está tapando el hueco, pero no está impidiendo de que precisamente cuando se presente el movimiento o la deformación entre unos y otros, no entren en choque, ¿sí? Porque si es algo, digamos, algo rígido, pues ese rígido va a terminar también no solo transmitiendo los esfuerzos del uno al otro, sino adicionalmente partiéndose y generando fallas precisamente en esas zonas. ¿Por qué en esos casos siempre se rellenan? Porque si no se rellenan, si está solamente el espacio, el mugre, ¿sí? El polvo, cualquier otro elemento, puede ingresar allí junto con el agua lluvia en su momento. Y puede empezar precisamente a obstaculizar ese movimiento, es decir, lo del espaciado que tiene entre esas losetas o losas, ya tendría un elemento que puede obstaculizar, se vuelve algo rígido allí y pues genera el problema precisamente por la formación de esfuerzos. Entonces, en esos casos sí se utiliza ese tipo de aditivos sellantes para alinear. Parecen como si fuesen un chicle, una plastilina, realmente, ¿sí? Es decir, permiten el movimiento y por eso hay diferentes tipos de juntas. Normalmente todas esas juntas de esa forma, un componente principal es el látex, ¿sí? El látex es un polímero, un plástico, precisamente que permite movimientos. Las juntas de construcción se usan para soportar ciertos movimientos generalmente horizontales y que pueden ocasionar fallas dentro de las mismas, pero realmente los movimientos pueden ser en cualquier sentido, eso no es así de específico. Se hacen en las estructuras rígidas para darles facilidad de movimiento y flexibilidad, evitando eventuales fragmentaciones que podrían llegar a tener. Normalmente pues, pueden haber de pronto más desgloses respecto de lo que son las juntas, pero en grandes, como en grupos principales y fácil de identificar son este desglose de juntas, de construcción, de dilatación, de contracción, de aislamiento. Pueden venir de otros nombres que no sé qué, que sísmicas, que bueno, en fin. Todas a la final siempre van a resultar en lo mismo. Lo que pasa es que depende de la situación o condición que se presente para poderlas ejecutar. Entonces, las que son de construcción se realizan por lo general al final del día de trabajo, pero pueden ser requeridas cuando el vaciado del concreto es paralizado por un tiempo mayor que el tiempo de fraguado inicial del concreto. El caso que les había comentado respecto de la lluvia, normalmente cuando está fundiendo placas, pero esto puede ser también, por ejemplo, para vigas, ¿sí? Sin ningún problema. En las losas ellas pueden ser diseñadas para permitir el movimiento y o para transferir cargas.
La ubicación de las juntas de construcción debe ser planificada, es decir, esto normalmente las juntas o donde deben ir, uno las debe prácticamente diseñar, ¿sí? Saber dónde se pueden estar ubicando. Las juntas de dilatación se componen de dos perfiles de aluminio independientes entre sí en los que se calzan las piezas de cerámica, lo que les permite moverse y desplazarse junto con el piso cuando el calor los afecta. Entre ellos hay un burlete flexible de material sintético que se comprime si hace falta y a la vez que va impidiendo el paso del agua. Como esos burletes se van desgastando con el uso y con el correr del tiempo, existe la posibilidad de comprarlos como repuesto para cambiarlos cuando haga falta. Es decir, esto es casi una pequeña tapita, pero una vez más de un material que no restringe el movimiento. Se dimensiona en función de las deformaciones posibles de las obras. Es decir, más o menos habría que diseñar o calcular qué tanto es la deformación que van a tener posiblemente esos elementos. Entonces, pues dependiendo de ello, será precisamente el espaciamiento. Es obvio que es muy diferente el espaciamiento en una pequeña actividad de construcción a, por ejemplo, en un puente, digamos, que pase sobre zonas de río y demás. Entonces, digamos que tiene cierta relación dependiendo de la obra. Algo que leí interesante de las juntas de ¿Sí? dilatación es que, digamos, cuando estamos construyendo losas o concretos en piso, los cambios de volumen, ¿sí? Cambios de espesor de las losas puede ser, precisamente ahí debe haber una dilatación, porque el volumen, el grosor máximo, el grosor más grande, genera unos esfuerzos de expansión mucho más que el concreto más pequeño. Entonces, en ese Sí, sentido, claro. y Adicional de eso, precisamente cuando se presenta el movimiento, pues el movimiento también va relacionado mucho con la masa del elemento. Entonces, si tiene mayor masa, si es más grande, pues obviamente va a afectar más fácil a lo que sea más pequeño, porque no va a tener, digamos, cómo contrarrestar o responder realmente a ese movimiento. Sí. sí, señor. Diferentes formas, por ejemplo, aquí en un plano, cómo se vería de pronto diferentes tipos de juntas, ¿sí? Según la cuestión. Entonces, por ejemplo, entre dos zonas, que se está continuando de un proyecto, esto sí es muy típico en cuestiones de grandes clínicas, hospitales, colegios o centros comerciales, ¿sí? Uno a veces incluso logra como identificar de que, uy, pero tienen una columna y la otra exactamente pegada, pero se nota un pequeño espaciamiento. Pues eso precisamente es porque hasta allí tuvieron que haber hecho en algún momento, la pudieron haber generado por etapas y de ahí en adelante la continuaban. Pero para evitar precisamente un desplazamiento que se pueda presentar en forma, pues se utilizan las juntas. Normalmente son identificables, ¿sí? Digamos, hay algunas que son muy visibles, se sienten muy fácil. Entonces, dependiendo de ciertos casos, pues, por lo mismo, intentan como darle cierto acabado estético y existen muchas especies de perfiles, carteritas o tapitas para cubrir esas zonas, para no restringir el movimiento, sino solamente para, desde el punto de vista estético, que no se note, como quien dice, un hueco. ¿Sí? Estas, cuando se presentan situaciones como estas, normalmente, pues sí, obviamente se generó algún movimiento, pero se nota, y aquí digamos haciendo como una semblanza con aquello que vimos de las placas tectónicas que liberaban su energía al estar chocando
precisamente con los sismos y demás, ¿sí? A veces erupciones volcánicas, pues esto ocurre pues a menor escala y con las condiciones de los materiales. Entonces, la una necesitaba desplazarse, pero la otra le restringió el paso. Y de pronto estaban en condiciones de que la una y la otra zona tenían cierta equilibradas sus fuerzas, pues ¿qué ocurre? Pues que les toca buscar donde tiene, digamos, libre desplazamiento. Por eso normalmente se notan subidas en esos pisos y demás. Juntas de contracción. Evitan el agrietamiento de los elementos de la junta. Estas se insertan mediante el uso de un ranurador para crear un plano de debilidad que oculta el lugar donde ocurrirá la grieta por contracción. O sea, en pocas palabras, esa grieta se genera a propósito para, digamos, donde se analiza que posiblemente con un movimiento vaya a haber la ruptura, ¿no? Sí, y de hecho hay una actividad, no sé si de pronto entre lo que hicieron las identificaron. Es típico utilizar lo que se denominan dilataciones, ¿sí? Las dilataciones uno logra observar normalmente entre columnas y muros, entre muros y placas, en fin. Esas pequeñas, digamos, hundiduras que no son muy profundas son precisamente para generar de que las grietas o las fisuras que se van a presentar porque de todos modos entendemos que son materiales diferentes, vibran diferente por su condición de específica, tendrán cambios volumétricos por temperatura diferentes, ¿sí? Algunos más que otros. Entonces, si se sabe que de todos modos se van a presentar, pues les damos como un camino para que precisamente por allí no terminen desde el punto de vista estético generando mala impresión. Entonces, para ellos son normalmente precisamente las dilataciones, es decir, esos huequitos, esas ranuritas que se hacen, que se notan en los muritos, no es ay, qué bonito, sino precisamente para generar ese surco y que ojalá, digamos, casi que ordenarle a las grietas que cuando se presenten, les queda fácil por allí, porque la grieta siempre va a buscar donde le queda fácil generar su desplazamiento, ¿sí? Esto que vemos acá es normal utilizarlo, por ejemplo, en lo que son las canchas multifuncionales, ¿sí? Canchas de básquet, micro y demás de los parques. Normalmente cuando son en concreto, esto es lo que se hace, se funde, pero después se corta un espacio. Ya con eso tiene, en las zonas de los parqueaderos de centros comerciales o zonas muy amplias, también se utiliza hacer esto, ¿sí? Lo que tiene que ver con el sellado. Entonces, normalmente se deben sellar para conservar ese espacio donde producirán los movimientos, para impedir que penetre agua u otro elemento y para proteger los bordes del deterioro por impacto de cargas puntuales. Material sellante es el empleado precisamente para rellenar ahí. Y la propiedad de adherencia, precisamente para pegarse a las superficies interiores, pero una vez más no restringe el movimiento, ¿sí? O sea, es algo, digamos, como plástico, ¿sí? Que si es el caso entre una y otra zona genera movimiento, él lo permite. Lo que pasa es que sigue estando, eh, digamos, adherido a esas paredes interiores, como si fuese un chicle.
favor, ahí alguno de los que quiera que lea, otro compañero, y van pasando así de una a la otra. ¿Me escucha, ingeniero? ¿Ingeniero, se escucha? Un poquito lejos, pero sí se escucha. Ahí, ¿qué tal, ingeniero? Demasiado cerca, pero perfecto para el caso. Hágale. ¿Qué pasó? ¿Me escucha? ¿Me escucha, ingeniero? Ahí. Eso, entonces, desde elección del sellante. Sí, correcto. Es que tengo como malo el internet, pero bueno. Elección del sellante. No existe sellante que reúna todas las propiedades para poder utilizarlo indistintamente en todos los casos. En el mercado existen diferentes productos sellantes dentro de los cuales se deberá elegir el más adecuado, es decir, aquel que cumpla con el máximo de características favorables para el uso al cual se destinará. Sellantes según su comportamiento. Sellantes que actúan en tensión permanente, sellantes que actúan en compresión permanente, sellantes que actúan en tensión, compresión alternativamente. El comportamiento de los sellantes dependerá de diferentes variables, a saber, temperatura, imprimación de los bordes de la junta, antiadherente, material de relleno. Sí, así al parecer tiene el internet. ¿Se escuchó todo, compañero? Ahí se escuchó. Ah, bueno. O sea, ingeniero, Sí, o sea, eso es lo mismo que ya hemos estado diciendo, ¿no? Que depende de la situación, si es a compresión o a tensión, o se utilizará el sellante, pues que mejor se adecue al, digamos que al caso, ¿no? Pues ya sabemos que esta dilatación o compresión se dará por efectos de la temperatura y todo eso, ¿no? Que es lo que dice abajo en el comportamiento de los sellantes. correcto. Las de aislamiento. Entonces, se caracterizan por permitir movimientos verticales y horizontales independientes, disminuyendo incluso la posibilidad de aparición de grietas cuando los movimientos son muy limitados. Las juntas de aislamiento pueden hacerlas circulares o cuadradas. ¿Sí?
Ojo, esto que estamos viendo aquí es algo que nos indica, ¿sí? Pues aquí más o menos se entenderá de que esto es un muro y de pronto esto son unas ventanas, que en esa unión entre lo que es el muro y el piso, es en ese vértice, allí debe existir una junta, sobre todo cuando vamos a colocar lo que son los pisos, ¿sí? Los pisos, entre más área, ¿sí? Sin que hayan muros que lo estén restringiendo, sino que sea una zona muy amplia, requiere de juntas en cada tanto tramo. No sé si alcanzaron a investigar algo, de todos modos intenten mirarlo. En la NSR10 habla en alguna parte respectivamente sobre las juntas. Creo que ahí en el título E precisamente en algún momento habla sobre eso. Entonces, por favor, revisarlo ahí como para que lo tengan en cuenta. Igual cuando estemos en la zona, en la parte de pisos, vamos a hacer referencia a eso, ¿sí? Digamos, cuando son salones de clase, que son áreas grandes, ¿sí? Normalmente se deben notar cierto tipo de juntas, ojo, y no son solo las que dan con el perímetro, sino internamente también. Entonces, hay que tener en cuenta todo eso. No sé si habrán identificado en sus casas, si es que tienen alguna zona, ya sea en baños, cocina o patio de ropas, que tenga algo de enchape en muros o en pisos. Eso que se está rellenando allí precisamente es una junta. Normalmente este tipo de boquilla o sellado de las juntas, es decir, del espaciado entre una pieza y otra, normalmente tiene cierto componente, una vez más, de látex, es decir, que no es que lo restrinja totalmente. Por eso hace tiempo, hace muchos años, tendían a hacer estos rellenos con cemento blanco. Y a medida que pues, se fueron estudiando realmente los materiales más a fondo de qué les pasaba, determinaron que no, que para eso se requiere de un producto específico que cumpla con esas condiciones. Además, tiene la facilidad de agregarle o que ya venga con ciertos tintes para una presentación estética mucho más adecuada. Juntas como estas, perfectamente uno las puede identificar de pronto en centros comerciales, tanto en pisos como en muros, ¿sí? Digamos que todo un bloque o una edificación, todo un bloque llegó hasta cierto punto y después continúan y como si nada, como si fuese la misma construcción desde el inicio, pero siempre tienen ese espaciado por haber sido en diferente etapa de tiempo. Hay Esas así diferentes formas, similares, ¿sí? disculpe, esas así similares se ven mucho como en las escaleras eléctricas. Antes de entrar uno a la escalera eléctrica siempre se También, nota sí. bastante esa Sí, diferencia. porque la zona de la escalera eléctrica, a diferencia de una escalera, digamos, elaborada en el sitio, ya sea metálica, ya sea en concreto reforzado o madera, siempre tiene ciertos anclares. En cambio, estas casi que son de sobreponer. Entonces, queda un vacío entre digamos, el diseño industrial que tienen, pues es algo como muy estandarizado, ¿sí? Bajo ciertas condiciones. Y entonces es necesario llenar precisamente, solventar esa parte que hay entre una y otra. Entonces, por eso normalmente tiene ciertas láminas, además de que requiere del espacio, porque eso simplemente es una banda, ¿sí? Una banda sin fin que va y viene todo el tiempo. Entonces, requiere de un espacio precisamente para que logre devolverse y continuar en su flujo constante. De este tipo, de pronto no sé si en sus trabajos, en lo que entregaron, lograron identificar algo de pronto de lo que son
las losas de vías en concreto. Por ejemplo, vamos a poner un caso específico, las de Transmilenio, ¿sí? Pero se suponen que en todas debe haber. Hay ciertos tipos de juntas que generan estas concavidades, ¿sí? O sea, se embebe, se mete dentro de ellas cierto elemento que genera un espacio y normalmente se vincula con el otro, es decir, como si fuese algo penetrando en lo otro, es decir, una parte hembra y una parte macho. Eso son expresiones típicas para lo que son las uniones que nosotros manejamos en diferentes actividades, y eso precisamente adicional, el material normalmente se le adiciona algún tipo de lubricante, ¿sí? Alguna grasa, algún aceite, algo obviamente recomendada por el fabricante, pero es precisamente para garantizar digamos, un movimiento sin que genere rozamiento, que a la larga sería una liberación de energía y se podría producir algún efecto dañino en esa zona. Diferentes tipos. Hay empresas únicas y exclusivamente dedicadas a este tipo de materiales, ¿sí? De equipos que nosotros utilizamos. Pero una vez más, todas, sea como sea, lo que hacen es permitir movimiento y, si es el caso, darle un buen acabado o taparlas, pero sin restringirlo. Es eso. Ingeniero, yo tengo una pregunta respecto a eso. Hágala. Esto, digamos que los bloques, o sea, los andenes que están como en bloques y están separados por por un espacio, también se podría decir que son juntas, ¿no? Que también funcionan como juntas aislantes, ¿no? Claro que sí, son juntas. Realmente no son bloques, son adoquines, los que se utilizan ahí en los andenes precisamente para eso, que son elementos, piezas, y se van adosando unas entre otras, pero siempre dejan cierto espacio, ¿sí? Cierto espacio. En esos casos, el espaciado no se rellena. Hay ciertos adoquines que permiten y hay otros que no, que se rellenen. Normalmente los adoquines se dejan sin relleno. Y lo que son de pronto piezas que son muy planas, sí, tipo cerámica, es decir, que tienen un espesor que no, de pronto no es tan grueso, allí sí normalmente se rellena eso. ¿Por qué? Porque es que precisamente, si se limita el espacio al solo mugre, en algún momento alguna puede estar desplazándose con fuerza, rompiendo todas las otras. Y como es un sistema, entonces eso es un efecto dominó, es decir, una cadena de golpeteos que van a generar que toda una zona se empiece a levantar. En lo que son las nuevas construcciones de edificaciones en altura, que se utilizan o que se conocen como construcción industrial o tipo túnel, donde las edificaciones casi todas son fundidas, todo en concreto, pero formaleteadas, es decir, que tienen unos moldes específicos. Por ser de esa forma, tienden a ser más rígidos. Es decir, que cuando se presenta el movimiento es demasiado brusco. Entonces, en esas situaciones, y esto sirve es absolutamente para todos, pero sobre todo en esos casos, conozco los casos, ya ha sido bastante común, que apartamentos de ese tipo, recién hechos, con nuevos pisos, de pronto al mes, 2 meses, empieza a escucharse como si se estuviese cayendo la edificación, una pequeña explosión. Es precisamente porque no dejaron esas juntas de dilatación con cierto material
allí en la parte de los perímetros, ¿sí? Las sellantes de los perímetros. Y entonces termina levantando porque es hacia arriba en la única forma de que se liberen, de que puedan desplazarse. Entonces, por eso hay que tener muchísimo cuidado con lo de las juntas, y eso es absolutamente en todo, en los enchapes de piso, en enchapes de muros sobre todo. Ya les envío el nuevo link.